Durante su mandato, José Mujica impulsó la creación del Fondes para darles préstamos millonarios a emprendimientos autogestionados. Las velitas prendidas al socialismo, como él le llamaba. Pero en los siguientes años pudimos ver cómo muchos de ellos murieron dejando deudas incobrables y otros fueron escenario de irregularidades, como el caso de Envidrio, cuyo principal conductor, el exdiputado mujiquista Daniel Placeres, terminó condenado por conjunción de interés personal y público tras una investigación de santo y seña. Y hoy le podemos pasar raya a esa política impulsada por el Frente Amplio y saber cuánto nos terminó costando a todos los uruguayos. Lamentablemente, los uruguayos perdieron en el entorno de los 60 millones de dólares en préstamos del Fondes. 50 lo que ya perdió, más lo que tenemos lo que está previsionado. Ninguno de esos préstamos tenían una garantía para poder el día de mañana ejecutar y poder recuperar. Todo se firmaba con promesa de garantía, como si fuera una libreta de almacenero. Como si fuera una libreta de almacenero. Es decir, yo te anoto, mañana vemos cómo me lo pagas. De esos 60 millones de dólares que se dan por perdidos, una parte corresponde a créditos otorgados a cooperativas que ya no existen y otra parte es por préstamos a emprendimientos que están agonizando. Claramente hay empresas que ya hoy son parte de la historia, como el caso de Alazú, como el caso de Polímeros en San José, como fue Textil Puerto Sauce. Después están algunos otros emprendimientos que ya están judicializados, digamos. Una de las empresas que está a punto de morir es Urutransfor, fabricante de transformadores. En febrero la justicia dictaminó su liquidación. El Fondes es parte del conjunto de acreedores, pero tiene pocas esperanzas de recuperar lo perdido. Con Urutransfor hay una deuda de $2.290.386 que tiene con Fondes. Hay otros acreedores. Hay otros acreedores. Pero ustedes no son los primeros a cobrar. Y la verdad que claramente lo que tenga Urutransfor no va a dar para pagar todo. Va a ser difícil poder recuperar algo de esos $2.300.000. Claramente ahí hubo problemas grandes de gestión que, teniendo un comprador seguro como era UTE, no pudieron sostener una empresa. En su última etapa, Urutransfor dependió de un negocio de venta de transformadores a la empresa eléctrica estatal venezolana Corpoelec. En 2013, durante una visita oficial de Nicolás Maduro al entonces presidente José Mujica, Venezuela firmó un acuerdo millonario para comprarle transformadores a la cooperativa. Logró un convenio con Venezuela por $32 millones. A medida que nosotros entregáramos, Venezuela nos iba a girar dinero. Pero un trabajador de Urutransfor, que incluso integró su directiva, descubrió algo llamativo respecto a los negocios con Venezuela. Para la operativa de Urutransfor se usó a una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de un asesor de la empresa de transformadores. Ocurrió que en 2013 los trabajadores de Urutransfor Sociedad Anónima conformaron la asociación civil ProTransfor. El objeto era el desarrollo, fomento y difusión en la enseñanza y promoción y uso de transformadores de alta tecnología en Uruguay y América Latina sin fines de lucro, donde ProTransfor era la encargada de fomentar el conocimiento y la utilización de transformadores fabricados en Uruguay. Inmediatamente se firmaron dos contratos que explicarían el verdadero fin de la asociación civil. Uno fue entre Urutransfor y la offshore de las Islas Vírgenes Británicas DBTS Global Corp, por la cual la empresa uruguaya le pagaba un 10% del negocio con Corpoelec de Venezuela. Y según el otro contrato, la offshore DBTS transfería el 90% de ese 10% a ProTransfor por darle asistencia técnica postventa a la venezolana Corpoelec. Pero esta actividad de ProTransfor sería ilegal,
porque una asociación civil no puede tener fines de lucro. El dueño de la offshore compañera es Fernando Cetrulo, que era asesor de Urutransport, fue gerente de Envidrio y creó proyectos de otras empresas recuperadas como Alas U, la pretendida y fallida sucesora de Pluma. Cetrulo hoy vive en España y desde allí asegura que toda la operativa era legal. ProTransport no tenía fin de lucro. ¿Qué hacía ProTransport? En este caso, iban a dar asistencia técnica a los transformadores Corpoelec, porque Urutransport quería vender los transformadores y hasta ahí llegaba su tema. ProTransport daba la asistencia técnica posterior. ¿Y por qué necesitaba una empresa en Islas Vírgenes Británicas, una empresa offshore como se las conoce? Quien fue y les presentó el negocio fue esta empresa, que es mi empresa. ¿Fuiste vos el que le pegó? Sí, yo y mi equipo de gente, Sí. entre otras operaciones, fue y planteó la operación, que esta operación en total era de 32 millones de dólares. O sea, ¿vos conseguiste el negocio con Venezuela? Sí, ¿Con el gobierno? con Corpoelec. Sí, es el gobierno, ¿no? Bueno, es la empresa, es como si fuera UTE en Uruguay. Sí, bueno, lo vino a anunciar Maduro acá, ¿no? Con toda la carga política. Bueno, ese tipo de connotaciones políticas no me corresponde. Yo no tengo nada que ver con la política y nunca tuve nada que ver con la política. Bueno, pero estuviste, por ejemplo, en Envidrio, Sí. en Urutransport y me decís que conseguiste vos el negocio con el gobierno venezolano. O sea, tenías vínculo con el chavismo. No, vínculo con el chavismo no. Yo, dadas las necesidades que tenía el gobierno de Venezuela, le decía, mire, como yo conocía las empresas recuperadas, Vos lo que me explicás es que el contrato dice que le pagaba a Urutransport y Urutransport te pagaba a vos una parte. claro, ¿y qué pasa? Como había que prestar servicios adicionales que Urutransport se terminaba con la venta, los servicios adicionales los prestaban funcionarios ¿de dónde? De ProTransport. Yo por un lado le cobraba a Urutransport por la gestión y por otro lado le pago a ProTransport por los servicios. Primero, nunca hice nada que fuera ilegal, nunca hice nada que fuera en contra de la tributación, porque mi gestión en todo esto es en el exterior. DBT Global Corp trabaja en el exterior, no trabaja en Uruguay. Le puedo asegurar que trabajé con honorarios mucho más bajos que lo que es la media del mercado y de los estudios connotados que tiene nuestro país. Pero Marcelo Fraita, ex directivo de Urutransport, tiene otra versión de la historia y cuenta que la idea de formar la asociación civil ProTransport la impulsó el propio Cetrulo. La idea de formar la asociación civil surge allá por el 2009, 2010. Una idea que nos acerca a Fernando Cetrulo nos acerca de hacer un poco lo mismo que se había hecho en Envidrio. Hacer la asociación civil y por un lado, quién era que iba a tener la mayoría del paquete accionario de la empresa y por otro lado Urutransport. Y eso se quedó. Durmió un tiempo hasta que se reengancha este tema allá en el 2012 más o menos por ahí, hasta el 2013 que se concreta la formación de la asociación civil. Sin embargo, la asociación civil se crea con el fin declarado ante el MEC de promover el estudio y el uso de los transformadores. Con el tiempo todo eso se fue un poco, creo a mi forma de ver, se fue un poco desvirtuando, digo, porque no fue el fin. Yo no estaba de acuerdo. Hasta entonces yo estaba todavía en el editorio cuando eso. No me quedaba claro cuál era el fin realmente de la asociación civil. Cetrulo se quedaba con una comisión, ProTransport se llevaba un dinero ¿con qué fin? ¿Para hacer qué? No lo sé. A mí no me quedó nunca claro. Y si hubo algún trasiego o un manejo de dinero de un lado para otro, ¿dónde está ese dinero? Si ProTransport recibió dinero, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Otra cosa que no cierra es cómo se traspasaron las acciones de Urutransport a ProTransport. ¿Cómo fue la transferencia de acciones de los trabajadores de Urutransport a ProTransport? En realidad tenía que haber sido donadas las acciones. Una donación de los trabajadores de las acciones a ProTransport para poder crearla. Pero ¿qué pasó? Acá hubo un compra de acciones. No hubo una donación, hubieron compras. De hecho hay contratos firmados donde hace mención a la compra de las acciones y no la donación en sí. ¿Con qué dinero se compró? Yo me imagino que es el mismo de Urutransport. ¿Por qué en algunas de estas cooperativas, empresas recuperadas que vos trabajaste, terminaron mal? Como Urutransport, como Envidrio,
como Alas U. La ejecución del proyecto, en el caso de las empresas de propiedad de los trabajadores, tienen un problema. Parten de una hipótesis falsa. ¿Cuál es la hipótesis falsa? Que todos los trabajadores son igualmente responsables, que todos están igualmente involucrados en el emprendimiento, que todos ponen las horas que tienen que poner y alguna más. Y eso no ocurre. Nosotros no supimos llevar bien la empresa. Nos dejamos llevar. Se gestionó mal. Se gestionó mal y se hicieron cosas que no se tenían que haber hecho. Yo no soy un chanta, discúlpeme, no soy un chanta, ni soy una persona en la que alguien pueda decir que me quedé con un centavo de nadie. Bueno, ahí tenían la primera parte del informe del Bicho Amaral. Esta historia del Fondes y las cooperativas compañeras es más que conocida, ¿no? Bueno, acá en Santiseña le dedicamos varios programas, pero creo que bien valía la pena mostrar la consecuencia final, ¿no? Esa pérdida de dinero que se le hizo al país entero, a todos nosotros. Es que fue como una especie de estafa. Y como todo esto se justificaba en una política de impulso, de generación de empleo y todo un viruviru, nadie va a ir en cana. Porque se regalaron 60 millones de dólares y nadie va preso por una supuesta mala política o una política fallida. Nadie se termina siendo responsable de eso. Pero en todos estos procesos hubo irregularidades que ya hemos visto, como la condena de placeres, como el trabajo en negro y esta triangulación un poco oscura que había ahí en los dineros con un paraíso fiscal. Vamos a detenernos en esto en Urutransport. Vos entrevistás a Fernando Cetrulo, ¿no? El dueño de la offshore. Te decía que no es un chanta, ¿no? y que es todo legal la operativa. Bueno, quizás él no haya cometido una ilegalidad, pero él fue el que impulsó la creación de la Asociación Civil ProTransport, como nos decía el testigo, el directivo que había estado ahí. Y esa asociación se registró en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el año 2013. Ese fue el año que vino Nicolás Maduro a Uruguay, junto a Pepe Mujica fueron a visitar Urutransport y anunció el acuerdo para comprar transformadores por 32 millones de dólares. De esos 32 palos, Cetrulo iba a ganar 320.000 dólares y ProTransport iba a recibir 2.880.000 dólares. O sea, casi 3 palos verdes iba a recibir una asociación civil. A ver, y bueno, ¿y a santo de qué se creó esa asociación civil? Porque bueno, es lo que no queda. Por definición, una asociación civil es sin fines de lucro. Y es para tener una actividad noble. Una asociación civil sin fines de lucro es para tener una actividad noble. En este caso desarrollaba una actividad comercial. Asistencia técnica es una actividad comercial. ¿Para qué lo hicieron? ¿Por qué lo escondieron por ahí? Te decía ahí. Bueno, en la entrevista te decía que esos 3 palos se iban a recibir como pago por asistencia técnica, ese es el concepto. ¿Qué quiere decir asistencia técnica? ¿De qué estamos hablando? De asistencia técnica a los transformadores, ayudarte a aprenderlo, poner en marcha, cómo usarlo. La asistencia técnica es una actividad comercial, no es una actividad noble sin fines de lucro. Bueno, por eso, con más razón, no cuadraría dentro de este esquema, ¿no? Claro. Perdón, Venezuela nunca cumplió con los 32 millones de dólares por los transformadores de Urutransport. Las ventas fueron por mucho menos, 4.850.000, ¿verdad? Sí, eso fueron en 2 años que se registraron esa cifra. Y bueno, vos fíjate que con esos 4.850.000, la offshore iba a recibir 48.500 dólares. Hubiese querido ganar más. Pero por la asociación civil pasaron 436.000 dólares si se cumplieron esos contratos. Es una plata muy grande para una asociación civil sin fines de lucro. De hecho, ese tipo de asociaciones tiene que presentar balances en la auditoría interna de la Nación, si tiene esos números. Y nosotros hemos chequeado que no ha presentado nunca ningún balance de esa asociación civil. Mira, o sea, es un misterio absoluto el manejo de ese dinero. El manejo de ese dinero no se sabe, como nos decía Marcelo Fraita, este hombre que estuvo en la directura, ¿a dónde fue? ¿Quién lo usó? ¿En qué se usó? ¿Cómo se usó? En el informe también saltaba otra irregularidad y es que ProTransport, esa asociación civil, compró acciones, algo que tampoco podría hacer, ¿no? Y no, porque dejaría de ser de una asociación civil noble sin fines de lucro y pasa a ser una sociedad comercial. Si compra acciones.
Como sea, fue un negocio ruinoso para Urutransport, bueno, para todos los uruguayos que le prestamos plata, ¿no? Y perdimos plata, ¿no? La justicia ya determinó la liquidación de Urutransport, y los próximos pasos, ¿cuáles son? Lo primero que van a intentar hacer es vender la empresa. Luego, si no logran un comprador, van a intentar rematar bienes. Lo que no se puede tocar es el predio donde está, porque está hipotecado a favor del Bandes, el Banco de Venezuela, y en definitiva se va a poder recuperar mucho menos de lo que se debe, ¿no? Esas son las previsiones. Bueno, y después de la tanda lo que vamos a hacer es ahondar sobre otras empresas compañeras, dos viejas conocidas, Olmos y Envidrio, y vamos a contrastar lo que nos prometieron y los que nos terminaron dejando, porque todo se sabe. Vamos a seguir con esto del muerto de las empresas compañeras. Llegó un mensaje, me dice, no digas mi nombre, pero te lo quiero leer, porque recién hablamos de la offshore compañera, y este señor Cirulo, ¿no? No hagan rimas, que vos entrevistaste. Entonces, me escribe un trabajador que dice: trabajé 12 años en Envidrio, ese Cetrulo que tanto dice que no era chanta, era el que impulsaba a hacer horas solidarias porque los números, según él, estaban en rojo. Él era uno de los que creó la empresa en Bolivia. Según él, los obreros no sabíamos hacer botellas y nos hacían regalar horas solidarias para levantar la empresa, y si no las hacías, te las descontaban. No des mi nombre, saludos. ¿Te suena esto, no? Eso lo contaban los trabajadores que en 2018 denunciaron, aquellos 3 trabajadores que en 2018 en nuestro programa vinieron a presentar todas las denuncias. Una de las cosas que denunciaban era que les habían hecho, los obligaban a hacer horas solidarias, horas extras sin pagar. ¿Qué es eso? Te están robando. Laburé horas extras y yo no te lo pago, y te obligo a ser solidario, digamos, ¿no? Claro, y además, si no las hacías, tenías descuentos, o sea, te castigaban si no las hacías. Ni siquiera era que, mirá, no puedo, no, chao, tenés que hacerlo. Buah. Vamos a ir con la segunda parte del informe. En la primera ya veíamos cómo se perdieron 60 millones de dólares, ¿no? Prácticamente al lado de esas empresas compañeras, con la mejor de las intenciones. Por eso decíamos que Mujica apostaba a esos emprendimientos autogestionados por los trabajadores, pero bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y al déficit, porque con buenas intenciones, pero sin responsabilidad, ¿no? Y bueno, terminamos perdiendo todos. Y nos vamos a meter con 2 conocidas empresas autogestionadas ahora, ¿no? ¿Vos querés saber cuál fue el final de Envidrio? ¿Y vos querés saber qué fue de la cooperativa Olmos, que prometían devolver todos los millones de dólares que les prestaron? ¿Vos querés saber cómo terminó eso? Claramente no cotizan en bolsa, ¿no? No. Porque todo se sabe. Mientras Urutransport ya está liquidada y solo falta rematar sus bienes, Envidrio está en pleno concurso de acreedores. Buena parte de su deuda es con el Estado, entre los 17 millones de dólares que le debe al Fondes y más de 1.6 millones de dólares a Inefop. Pero la deuda total es mucho más grande. El último pasivo que nosotros teníamos del balance hablaba de 48 millones de dólares. Se ha superado ya los 50 millones en el último tiempo. Pero por más sorprendente que pueda ser, existe un interesado en invertir en Envidrio. Se trata de un empresario de origen venezolano, radicado en Miami, que dice tener contratos con fabricantes de bebidas de Brasil, Argentina y Colombia. Por ahora lo que tenemos es un interés. No hay una propuesta formal encima de la mesa. Si existiera y pudiéramos encontrarle la vuelta, la verdad que sería una muy buena noticia. Claramente no es en el marco de la autogestión. La autogestión fracasó en este caso y tenemos que buscarle otra forma de administrar una empresa como la de Envidrio. Desde la directiva de Envidrio confirman que existe un interesado en invertir, aunque sin dar mucho detalle. Pero contrariamente a la historia de la cooperativa financiada por el socialismo bolivariano, ahora esperan que la solución llegue del capitalismo norteamericano.
es real que sí hay una negociación que se está llevando adelante, que todavía no se terminó de hacer, con una empresa norteamericana, sí. Mientras la fuente de trabajo se mantenga, a mí me alcanza, digo, nunca tuvimos cerrado a que venga alguien, un inversor, o que venga una empresa a querer comprarla si no funcionaba de la otra forma. La empresa interesada es Uniglass, creada en 2019, que intermedia como proveedor entre fabricantes de envases y fabricantes de bebidas. Y Santo y Seña pudo dar con su propietario, Juan Carlos Bahamonde, un venezolano radicado en Miami que encontró a Envidrio buscando proveedores de envases en nuestra región. Llegamos a un acuerdo. El acuerdo era el siguiente. Uniglass nos iba a representar en las ventas y ellos iban a hacer la producción y íbamos a ir mitad y mitad. Por ejemplo, si el producto costaba $100 la tonelada y Uniglass la vendía de 150, pero la utilidad era $25 para cada empresa. Firmamos ese acuerdo, que hicimos como un memorándum de entendimiento. Y yo, bueno, estaba muy contento que iba a tener mi producto uruguayo. Pero el año pasado, el empresario se encontró con que Envidrio entraría en concurso de acreedores y se tuvieron que replantear las negociaciones. Ha pasado 1 año y medio que hemos estado en ese, ¿sabes? Vamos a ver cómo lo organizamos, cómo es. Empezamos a trabajar en el proyecto y como en octubre del año pasado decidimos. Sin embargo, el interés se retomó. En febrero de este año, Envidrio pidió un plazo de 4 meses a la Junta de Acreedores para concretar esta inversión a la que se le están buscando alternativas. Hemos estado viendo una cantidad de propuestas. Yo creo que nosotros vamos a lograr hacer un negocio. Ellos lo necesitan. El fondo quiere que se desarrolle el emprendimiento. Nosotros tenemos el producto total, nosotros estamos totalmente vendidos. Nosotros tenemos contratos grandes para esta planta y tenemos personal para manejar mi planta. Pero es un proceso, como te digo, que va poco a poco. ¿Ustedes son capaces de conseguir clientes para que la fábrica esté prendida todo el año y venda? 1000%, no 100%, 1000%. Nosotros tenemos contratos con las empresas más importantes de cerveza del mundo. Otra de las emblemáticas cooperativas que recibió ayuda estatal y fue parte de las velitas prendidas al socialismo por el Pepe Mujica fue la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos, la ex Metzenicena. Hace 2 años, cuando recibimos denuncias de que allí también había trabajo negro, como en Envidrio y Urutransport, fuimos a encarar al líder de los cooperativistas y nos aseguró que trabajaría para encauzar a Olmos y devolver el dinero que debían al Fondes. Fue comprada por un empresario y bueno, eso determina que nosotros tengamos que negociar con él la posibilidad de seguir, ¿no? No le costaron al país. Esa es la confusión. ¿Cómo no? ¿Te lo prestó el Estado? Nosotros lo devolvimos al Estado. ¿Los devolviste? No, en miles de cosas. Yo me gustaría que vos enfatices eso del Estado cuando también se le prestan a los privados. Porque hay mucho de esa lista. Decime a cuál y yo después voy, pero ahora estamos hablando de vos. Sí. ¿En qué le devolviste al Estado esos 13 millones de dólares? Si yo pongo en Empalme Olmo, que acá ingresaba, en el momento que arrancábamos y durante unos años, se ingresaban $300.000 a la zona acá, que eran en sueldo de los trabajadores que se distribuían en el pueblo. Pero al poco tiempo ya los estaba bancando el Estado a través del EPS esos sueldos. Ese es un punto de vista tuyo. No, yo desde el punto de vista mío te tengo cómo documentar que nosotros pusimos más plata pusimos de la que recibimos. Por distintos canales, ¿no? Te puedo nombrar BPS, te puedo nombrar DGI, te puedo nombrar ANCAP. Estamos al día en todo. Estamos atrasados, sí, no te tengo que decir, en el préstamo. Porque me estás achacando, yo te presté plata. Porque ya te pusiste del otro lado. Y decís, no, porque plata nuestra. Sí. Bárbaro, plata mía también. Sí. Pero la debemos. Sí. Somos conscientes y vamos a trabajar para lograr eso, de salir de esa deuda. ¿Vos decís que lo vas a pagar? Lo vamos a pagar. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Pero la esperanza se diluyó cuando un día los trabajadores se fueron para no volver. El caso de CTC, que hasta el año pasado hicimos todo lo posible para que la cooperativa vuelva a producir y de esa manera honrar los casi 17 millones de dólares que le debe a Fondes, pero fue absolutamente imposible. Se remató
el predio, el parque industrial Olmos, lo compró un privado en remate y estaba la cooperativa en ese momento funcionando allí. Que se dedicara solamente a producir, que este privado fuera el que comercializara. Hubo un escenario que se montó de que se volvía a producir, pero eso nunca fue así. ¿Por qué no volvieron a producir? Primero porque nunca pudieron llegar a firmar la refinanciación porque tenían deudas con BPS, con DGI, que nunca pudieron llevar adelante. Nosotros nos planteamos un cronograma con el empresario y con la directiva de la cooperativa que no fue cumplido en ningún momento por los integrantes de CTC, hasta que un día pasaron llave de sus oficinas en Olmos y a partir de allí nosotros empezamos las acciones judiciales para intimar el pago y eventualmente realizar los embargos. La última vez que estuvimos aquí en la vieja Metzenicena, que luego se transformó en la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos, fue hace 2 años. Hoy es el Parque Industrial Olmos. Este predio fue adquirido para que se instalen diferentes empresas, en un régimen de arrendamiento de espacios. Los cooperativistas de Olmos iban a permanecer aquí produciendo y le vendieron al empresario que adquirió todo este predio la marca Olmos. Él se iba a encargar de la distribución y venta. Lo que ocurrió finalmente fue que la cooperativa de trabajadores nunca pudo hacer pie, nunca pudo retomar su producción de productos cerámicos y se terminaron yendo. Estos fueron ejemplos de algunos emprendimientos que recibieron dineros públicos que nunca se van a recuperar. Pero la pregunta es si cuando las autoridades del gobierno del Frente Amplio dieron esos préstamos, se sabía cómo iba a terminar la historia. A mí me da la impresión de que muchos de estos emprendimientos en ningún momento se les pasó por la cabeza tener que devolver el dinero al fondo. En las conversaciones que uno va teniendo con ellos, te das cuenta que en lo que era su plan de negocios no estaba incluido el repago. ¿Vos me decís que ellos mismos no pensaban pagar? ¿El que se la dio pensaba cobrar? Alguien en algún momento de esas conversaciones sobre la mesa tiene que haber estado planteado el tema. Y claramente lo que hubo fue préstamos millonarios a sola firma. No necesariamente todas esas cosas pueden llegar a ser o no delito. Pero que no sean delitos no significan que no estén reñidos con la ética. Si vos no tenías un procedimiento para otorgar los créditos y los diste como los diste, posiblemente no sea un delito. Pero estás manejando dinero de todos los uruguayos de forma muy poco transparente. Fuerte estas cosas, ¿no? Ya archiconfirmadas, préstamos millonarios a sola firma, o sea, sin garantías, que probablemente algunos no pensaban devolverlos nunca, ¿no? Una política irresponsable, por lo menos irresponsable, ¿no? Y un final lamentablemente esperable. Eso es lo que pasó con estos emprendimientos, pero me da mucha intriga saber sobre ese empresario de Estados Unidos que quiera comprar en vidrio, ¿no? A nosotros también. Uno se pregunta quién compraría una empresa que tiene una deuda de más de 50 millones de dólares y que probablemente su valor no sea más de 20 millones de dólares, ¿no? Bueno, algún mal pensado podría pensar en alguien que quiere lavar dinero, por ejemplo, ¿no? Digo yo, me dijiste vinculado a Venezuela, por otra parte. Sí, bueno, este hombre, Juan Carlos Bamonde, dice no tener nada que ver con el gobierno bolivariano. De hecho, es un empresario que trabajaba en Venezuela, se fue a Estados Unidos porque le estaba yendo mal en Venezuela por la situación económica, ¿no? Hizo una inversión muy grande de unos 10 millones de dólares en Estados Unidos, le fue mal, se tuvo que reconvertir, digamos, en la actividad y terminó con esta actividad de ser intermediario, un broker entre fábricas de envases y fábricas de bebidas porque él ha trabajado en esos rubros. Necesita cumplir con grandes cerveceras de Brasil y Argentina, como lo ha dicho, necesita en vidrio y se encontró con esta realidad tan compleja. Lo que sí nos dijo es que el estudio jurídico que lo representa acá en Uruguay, que es nada menos que el estudio Buyer y Regules,
le hizo exhaustivas investigaciones sobre los orígenes de sus fondos, y bueno, ese estudio es el que está en comunicación con el gobierno, con el Fondes, con los organismos públicos, intermediando. En definitiva, parece que la plata por lo menos es limpia. Al gobierno le interesa que Envidrio pueda volver a funcionar para que dé trabajo y para que pueda repagar deudas, pero todavía no sabemos si van a poder llegar a un acuerdo. Bueno, ¿quién te diga que en esta agonía de Envidrio aparezca esa inversión? Ahora, sobre la cooperativa de hornos, que también habías hecho un informe, ahí compartimos algunos pasajes y una entrevista. ¿Se tomaron los vientos y dejaron el muerto? Se fumaron los millones de dólares que le prestaron, trabajaron en negro, prometieron volver y nunca pudieron hacerlo, como le explicaba el actual presidente del Fondes. Hay una cuestión, ¿no?, que puede ser anecdótico, pero es parte de la historia. El líder de la cooperativa, Jorge González, fue uno de los que desapareció en esta historia. Cambió su vida. Sí. ¿Por qué? Bueno, te cuento. Jorge González es el padrastro del futbolista Matías Viña, el lateral izquierdo de Nacional, que llegó a la selección, que fue a jugar al Palmeiras, donde salió campeón en la última Copa Libertadores de América con el Palmeiras. Ese crecimiento de Viña cambió la situación de la familia, la madre y el padrastro, obviamente, ¿no? Que obviamente terminó haciendo, por lo que nos costaba la gente vinculada a esta cooperativa y con conocimiento de la realidad esta, que González se abrió de la cooperativa. ¿Y qué pasó? Ese grupo quedó sin liderazgo, porque él era el líder, el que tenía amalgamado a todos. Cuando él se abre, se terminan yendo todos, y bueno, y el clavo ese no se levanta nunca más. Bueno, estas no son las únicas 3 empresas compañeras que recibieron plata y se fundieron, hubo muchas más, recordemos Alasú, Presur y otras. Bueno, y al comienzo del programa hacíamos alusión a aquella curtiembre, Uruben era, ¿no? Sí, fue una de las empresas fundidas, la que investigamos en el año 2015, que estaba trabajando por fuera incluso de la normativa ambiental, sin que la Intendencia hiciera nada, tampoco la controlaba, ¿no? Habían recibido $800.000 del chavismo y otros tantos del Fondes, ¿no? Bueno, todos nos imaginamos que no tuvo un final feliz. No, a fines de abril de este año debió efectuarse un remate que no se realizó porque se postergó por la situación sanitaria. Es una más que murió después de estirar la agonía, porque ya cuando la investigamos en el año 2015 ya era un clavo, y ahora nadie va a pagar estos platos rotos. Estoy recibiendo muchos mensajes de gente saludando, bueno, por el COVID, etcétera, pero de Uru Transport, de la que hablamos en el bloque anterior, un trabajador, y me dice, no tengo problema que digas mi nombre. Escuchen esto, dice, yo trabajé en Uru Transport entre 2009 y 2011. Uru Transport hacía transformadores, ¿tá?, que se iban a vender a Venezuela, ¿no? Me echaron por no colaborar con la empresa. Colaborar era mediante sábados solidarios, o sea, trabajar gratis. Me laburé un sábado y no te pagamos, vos colaborás con la empresa, ¿no? Yo denuncié todo, nunca me dieron pelota. El motivo del despido fue la estructura de la empresa. Entre otras de las chanchadas que hacían, escuchen esto, era modificar las pruebas de los transformadores. Todos lo sabíamos. No pasaban los ensayos de aislación. Es una lástima porque había gente que se desvivía por la empresa, pero los que la manejaban era por interés propio. Todos los años elegían a los 7 integrantes y a ellos, me dice, era una secta de 4 que eran terroríficos. Digo, pero ¿cómo es eso de no pasaban los ensayos y los vendían igual? Me dice, por supuesto. Y bueno, más que nada los que exportaban. Me da una explicación técnica, la prueba de aislación, que se sumergen en aceite especial, etc. Se produce una fuga de corriente a través del aceite, dejando el transformador con fuga o a tierra, como se dice vulgarmente, ¿no? Y bueno, y así aspiraban a sacar esa exportación a Venezuela, ¿no? No, sí. Bueno. Y a venderle a la UTE también le vendían, ¿no? Imagínate lo que le habrán vendido. Bueno, evidentemente hay, como conclusión final, acá podemos decir que un despilfarro, ¿no?, donde invertimos millones de dólares los uruguayos, y en el medio hubo malos negocios, en el mejor de los casos, ¿no?, curros, ¿no?, explotación también, ¿no?, con trabajadores en negro. Sí, total. Un cúmulo de irregularidades en aras de una bandera de decir vamos a darle trabajo a los trabajadores, que se van a gestionar,
pero en realidad fueron cheques en blanco, millones que nunca se cobraron y que, como decía el presidente del fondo, que tenía la sospecha de que se estaba dando ese dinero sabiendo que no se iban a pagar ni a cobrar. Bueno, gracias por este informe, Bicho. Quiero pensar que es el último capítulo de la saga, ¿no? De las velitas prendidas al socialismo, ¿no? Porque ahora... Siempre aparece una velita más escondida, ¿no? Sí, tenés razón. No lo vemos por cerrado.